Mi nombre es Daniel López, soy estudiante de la carrera de Derecho y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el derecho administrativo y la administración pública. El derecho administrativo como rama del derecho público tiene como objetivo incluir la regulación de la administración pública. También el derecho administrativo nace como se forma un orden jurídico distinto a lo que es el ordinario, aplicable a la administración pública. En tanto ello no ocurre, no aparece el derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. A lo largo de su desarrollo, el derecho administrativo ha sido definido de diversas maneras, pero hoy en día se puede entender como el conjunto de valores y principios y normas que rigen la estructura, así como también la organización, y también se encarga del funcionamiento de las diversas áreas con las que cuenta la administración pública. De esta manera también de sus funciones es las relaciones con las demás instituciones que forman parte de lo que es el Estado y con otras instituciones particulares. El derecho administrativo es una rama del derecho público cuyo desenvolvimiento propicia el surgimiento de la ciencia del derecho administrativo, que tiene como principal objetivo construir, sistematizar, además de interpretar y evaluar el contenido de los valores, así como también de los principios y las normas jurídicas que regulan la estructura, la organización y el funcionamiento de la administración pública, de las relaciones de esta con los diversos órganos y dependencias, además de las entidades del Estado, de sus relaciones con otras instituciones y también con particulares, lo cual genera una útil interacción entre la doctrina y la norma. También se puede decir que entre la teoría y la praxis, en aras de una mejor regulación jurídica de la administración pública, siempre esto con la finalidad de beneficiar a la sociedad y a sus integrantes. En este caso son los ciudadanos, las personas que formamos parte de nuestro país. Como parte de la historia del derecho administrativo, esto surge producto de la Revolución Francesa, en lo que se defiende la libertad y también se busca proteger a los particulares contra posibles arbitrariedades que se pueden cometer desde el poder público, ejercido por la administración pública mediante el desarrollo de sus actividades, que obligatoriamente deben sujetarse a un procedimiento específico determinado. Asimismo, los valores, los principios y las normas del derecho administrativo representan un dique de contención al poder público depositado en la administración pública. ¿Con qué propósito? Con el fin de proteger y preservar los derechos fundamentales de los particulares, lo que permite preservar el derecho humano a una buena administración pública, además de crear instrumentos para asegurar el interés público y social en aras de un sano equilibrio con los gobernados, que debe caracterizar al Estado social y democrático de derecho. Algunos criterios que se han tomado en cuenta para definir el derecho administrativo, eh, podemos definirlo como el derecho subjetivo. ¿Qué trata el derecho subjetivo? Nos dice que a la luz de este criterio, el derecho administrativo es el concerniente a un sujeto específico, que para unos es el Estado, en opinión de otros es el Poder Ejecutivo. Para otros más, la administración pública, a los que se agregan quienes optan también por el órgano de aplicación, multiplicidad de interpretaciones que da lugar a los criterios de la actividad del total del Estado, de la actividad del Poder Ejecutivo, también de la actividad de la administración pública. Entre otros criterios tenemos el criterio objetivo, que según este criterio de conformidad, el derecho administrativo se define no por el sujeto, sino por su objeto, acerca del cual algunos autores se pronuncian por la función administrativa, otros por los servicios públicos y otros más también se definen por las relaciones jurídicas. Esto evita que se unifique en la doctrina este criterio objetivo para definir el derecho administrativo. Asimismo, el derecho administrativo tiene una estrecha vinculación con el poder público, especialmente con el órgano en el que se inserta el área más grande de la administración pública, lo que da un notorio matiz político.
Esto con el afán de precisar el concepto del derecho administrativo, conviene hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, el derecho administrativo eh, no se ocupa de toda la estructura, organización y funcionamiento, ni de toda la actividad total del sector público del Estado, sino solamente se encarga de una de sus partes. La administración pública, cuyo universo rebasa los límites del Poder Ejecutivo, habida cuenta de la existencia de sendas áreas de la administración pública en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, aun cuando el área mayor de la misma se inserte específicamente en el Poder Ejecutivo. Hablando un poco sobre lo que es la administración pública puede ser de dos maneras, puede ser centralizada y descentralizada. Cuando en la ley que nosotros tenemos en nuestro país sobre la administración pública, nos dice en el artículo 21 que para efectos de los organismos de derecho privado deben colaborar con la administración pública en el cumplimiento de sus fines. Estos son organismos de derecho privado auxiliares de la administración pública, los curadores administrativos, los centros asociados, entre ellos los patronatos, asociaciones comunitarias, los concesionarios del Estado, las alianzas públicas privadas y los fideicomisos, quienes deben prestar un servicio al Estado o a las personas jurídicas de derecho privado que por propiedad o gestión sean controladas por la administración pública. Igualmente, los demás entes u órganos a los que por razones de eficiencia o economía les permitan ejercer una o más funciones administrativas. También nos dice en la ley de la administración pública que las leyes administrativas únicamente deben aplicarse para la aprobación de organismos auxiliares de la administración pública y en el nombramiento de su personal. El Estado no es responsable ante terceros por los daños y perjuicios que provoquen los organismos de derecho privado, auxiliares de la administración pública en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, en esta ley se nos dice que la creación, modificación, suspensión de los órganos de la administración pública, incluyendo las desconcentradas y las instituciones descentralizadas, solamente se pueden hacer mediante previa definición del fin público a satisfacer con que se acredite su factibilidad económica administrativa, considerando el costo de su funcionamiento, el rendimiento especializado o el ahorro previsto. También nos dice, nos especifica en el artículo 132 de la Ley de Administración Pública que no deben crearse nuevos organismos de la administración centralizada o instituciones descentralizadas que impliquen duplicidad de otros ya existentes, ya que coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. Esto no quiere decir que no se pueden crear instituciones que haya dos con la misma función. Esto vendría a proporcionar más gastos económicos, ya sea de presupuesto o asimismo de personal en estas instituciones, pudiendo haber solamente una. Asimismo, nos habla la presente ley de la administración pública de la administración pública centralizada. La administración pública centralizada está constituido por los órganos del Poder Ejecutivo, según nos dice el artículo 9. En el artículo 10 nos nombra cuáles son estos órganos, como lo ser la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, las Secretarías de Estado. El presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección, coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada. El presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros. También una de las atribuciones del presidente de la República es que tiene la facultad de organizar su gabinete. Para ello puede nombrar secretarios de Estado a cargo de una responsabilidad general o para la coordinación de sectores que comprendan una o más secretarías de Estados, entidades descentralizadas, desconcentradas o programas, proyectos o empresas de servicios públicos. Igualmente, asignarles o no los despachos que estime conveniente, en este último caso, para lo que los asesoren en los asuntos que él les confíe. Muchas gracias.